Y pues digamos que vamos a hacer un poco de precisiones y relaciones y la importancia de esta pues a lo largo de la charla. Entonces, pues para iniciar en cuanto a la importancia, pues sabemos que tanto por lesiones idiopáticas múltiples, más en niños, o por ya causas iatrogénicas, por diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos, dadas las características de la vascularización de la cadera, y puntualmente pues del fémur proximal y la cabeza femoral, hay un riesgo alto de necrosis avascular asociada, tanto pues patológica como idiopática, por lo que de allí toma una vital importancia realizar un estudio acucioso de la circulación y la vascularización de la cadera antes de cualquier procedimiento o toma de decisiones. El objetivo, pues puntualmente, como mencionábamos, es conocer en detalle la vascularización alrededor de la cadera, entender un poco más la irrigación, puntualmente no solo de la cabeza femoral, sino vamos a extendernos un poquito más también al acetábulo y algo del labrum acetabular, pues esta vascularización y el análisis y el estudio de la vascularización de la cadera nos va a permitir realizar correcciones intra y extraarticulares de la cadera de forma segura y apropiada sin poner en riesgo ni la vascularidad de la cabeza femoral ni de las estructuras adyacentes. Entonces, puntualmente ya en cuanto al acetábulo, em, y para comenzar, pues como vemos en la imagen, esta es una imagen, una vista lateral, en donde resecaron el glúteo medio y el cuadrante posterior del glúteo menor mostraban el trayecto intramuscular de la rama supraacetabular que se anastomosa con la rama acetabular y ya continúa hacia la espina ilíaca anterior inferior. Y esto con el objeto de describir que la arteria glútea superior va a tener cuatro ramas puntuales, una arteria, una rama superior, una rama inferior que vemos pues marcadas en las imágenes. La 2 sería la superior, la 3 sería la inferior, la 4 la supraacetabular y la 5 la acetabular. Y su transcurso y su irrigación, la superior va a transcurrir a través del borde superior del glúteo menor hacia la espina ilíaca anterosuperior. Va a realizar una anastomosis con la circunfleja ilíaca profunda, la superficial y las arterias iliolumbares. La arteria glútea o la rama inferior de la arteria glútea superior, perdón, va a discurrir con el nervio glúteo superior a través o durante la porción lateral del glúteo menor y se anastomosa con la circunfleja femoral lateral, que va a ser una de las anastomosis que toma importancia pues adicional en cuanto a la circulación y vamos a describir más adelante. Eh, la arteria supraacetabular que perfora el músculo glúteo menor en dirección al techo acetabular, se anastomosa con la rama acetabular, a su vez también de la glútea superior, continúa hacia la cresta interespinosa y se anastomosa ya con ramas iliolumbares y ascendentes de la circunfleja femoral lateral. Y por último, la rama acetabular que va inferior al glúteo menor, pasa posterior y superior al acetábulo, más o menos a 2 centímetros del borde acetabular. Estas son, pues, son pues otras vistas adicionales en donde vemos las mismas ramas que describimos anteriormente. Y la arteria glútea inferior, que realmente va a tener poca relevancia para la irrigación del acetábulo, y como describimos previamente, las principales ramas que van a irrigar el acetábulo son las ramas de la glútea superior ya descritas. Sin embargo, forma parte de una anastomosis también relevante que vamos a mencionar más adelante en el largo de la charla. Esta emerge inferior al músculo piriforme y se divide primordialmente o fundamentalmente en cuatro ramas: una rama para el nervio ciático, una rama para el músculo piriforme y dos ramas para la pared posterior del acetábulo que vamos a describir. Esta anastomosis con la arteria glútea superior en la porción posterior del techo acetabular superior sí brinda o es la que provee parte adicional de la irrigación al acetábulo, y como vamos a ver, la anastomosis adicional que vamos a describir también tiene un papel importante en la irrigación de la cabeza femoral a través de una anastomosis con la circunfleja femoral medial. Eh, la arteria obturatriz, que se origina ya de la arteria ilíaca, a nivel de la bifurcación del tronco anterior y posterior, recorre el reborde pélvico o el pelvic brim y da 3 a 4 ramas a nivel de la lámina cuadrilátera y la rama superior del pubis. Em, Pasa por el canal obturador, perdón, y a este nivel va a empezar a dar sus ramas. Entonces va a dar primero una rama acetabular que va a ir para la fosa acetabular, ingresa a la superficie articular a través de la incisura acetabular profunda a nivel del ligamento transverso, y va a dar las ramas ahí del ligamento redondo y para el piso del acetábulo. Una rama posterior que va a recoger todo el agujero obturador, da una rama inferior y una rama acetabular adicional que se va a anastomosar con una rama de la arteria glútea inferior también.
y una rama anterior que va a irrigar el obturador externo, que como vamos a ver es fundamental a la hora de cualquier procedimiento, pues alrededor del cuello femoral, y una rama púbica superior. Y en cuanto a la irrigación adicional que puede brindar la cuarta arteria lumbar, simplemente para mencionarla, no es algo pues con significancia alta, pero pues está escrito, se origina proximal a la bifurcación de la arteria ilíaca, puede ser o de la arteria ilíaca común o de la arteria ilíaca interna, y discurre entre el psoas ilíaco y va a dar unas ramas, inicialmente una rama sobre la cresta ilíaca que se anastomosa con la rama ilíaca profunda de la arteria circunfleja y una rama para el músculo ilíaco puntualmente. Y la arteria iliolumbar, que se origina del tronco posterior, ya puntualmente, esta va a dar tres ramas, una rama espinal, una rama superficial que transcurre a través del peritoneo sobre el músculo ilíaco y una rama profunda que va a irrigar el hueso innominado puntualmente. Pues estas son las diferentes ramas que hemos descrito ya inicialmente y como que constituyen en su totalidad la irrigación del acetábulo, teniendo en cuenta que la principal fuente de irrigación va a ser la arteria glútea superior. En cuanto a procedimientos relacionados a este nivel, algo simplemente para mencionar, y por ejemplo, en osteotomías triples, pues que nos conciernen diariamente a nosotros, en osteotomías pélvicas periacetabulares o de ganso vernesa, está escrita que la irrigación, como mencionábamos, va a estar preservada en este punto por la rama supraacetabular y acetabular de la arteria glútea superior y las ramas de la arteria obturatriz que mencionamos primordialmente, y que si bien con las osteotomías descritas, ya sea una osteotomía triple o con la modificación pues vernesa, se puede interrumpir dicha irrigación por compromiso de la cuarta arteria lumbar o la arteria iliolumbar o la arteria obturatriz interna, que es rama para el hueso innominado, como mencionamos, o inclusive por compromiso de la anastomosis de la glútea inferior y la obturatriz a nivel del corte del isquion, la irrigación que brindan la arteria glútea superior y la obturatriz va a ser lo suficientemente alta para suplir cualquier daño a estos niveles. Así como una posible interrupción de la irrigación a nivel de la capsulotomía por lesión de la rama ascendente de la circunfleja femoral lateral que tiene algo de irrigación a este nivel. Y con esto, pues simplemente para reforzar lo que hemos venido mencionando, y es que la principal irrigación a este nivel se origina de la arteria glútea superior y un porcentaje de la arteria obturatriz no despreciable. En cuanto al labrum acetabular, en la imagen vemos pues el coxis o la cara lateral de la cadera más bien derecha, y en el acetábulo y vemos cómo está el anillo vascular periacetabular y las arterias radiales del anillo vascular periacetabular, que son las que van a irrigar todo el labrum acetabular, y cómo se concentran a lo largo pues de todo el anillo periacetabular y a lo largo de todo el labrum em, y en toda la circunferencia del labrum. Este va a estar, pues, digamos que constituido por ramas de la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior, y en menor contribución o en menores ramas por ramas de la arteria circunfleja femoral medial y lateral que vemos en el esquema. Entonces, estas imágenes, pues, de flecha blancas van a ser las ramas que brinda la arteria circunfleja femoral medial al anillo vascular periacetabular. Las imágenes o las puntas de las flechas negras son la contribución de la arteria circunfleja femoral lateral al anillo vascular periacetabular, y ya las flechas, las puntas de flecha negra son puntualmente la contribución del sistema vascular intrapélvico. El resto, como mencionábamos en su mayoría, van a ser ramas de la glútea superior y la glútea inferior, que en la imagen corresponden al uno y al 2. Em, Estas ramas discurren por el aspecto posterolateral de la cadera, y como vemos en las imágenes, después de que en donde están elevados los músculos y la cápsula alrededor del acetábulo, estas ramas radiales del anillo vascular periacetabular discurren por el periósteo hacia la cápsula de la cadera. Em, y básicamente atraviesan todas estas ramas radiales la superficie capsular del labrum, penetran la cápsula cerca a la inserción innominada y discurren sobre la unión hueso y labrum hasta el borde libre. Más o menos 2/3 de estas ramas están ubicadas en la mitad posterior del labrum, predominantemente en el cuadrante posterior inferior y en el cuadrante anterior inferior. Y a este nivel, y digamos que una disección más profunda, ya resecando pues esto en un espécimen cadavérico con medios de contraste, no se observaron presencia de estas arterias radiales correspondientes al anillo periacetabular del labrum, al anillo vascular periacetabular, que penetraran el labrum.
simplemente como vemos en la imagen y lo que señala la flecha, es que a nivel de la unión hueso-labrum hay ausencia de estos vasos y los vasos se pueden identificar incrustados en una capa de tejido conectivo laxo a nivel del labrum, mas no lo penetran, por lo que esta sería como la llegada final de los vasos. Y no se visualizan tampoco en el borde articular del labrum. Ya, pues para entrar ya en la cabeza femoral y en la irrigación de la cabeza femoral, entonces pues simplemente a manera de recorderis, como dicen, la arteria femoral profunda que se origina en la arteria femoral común, su transcurso va inicialmente entre el pectíneo y el aductor largo, más distal entre el aductor largo y el corto, y ya aún más distal entre el largo y el aductor magno, y va a dar las ramas circunflejas femoral lateral y femoral medial que nos competen en cuanto a la descripción de la circulación de la cabeza femoral. En cuanto a descripciones de lesiones intraoperatorias como tal de la arteria femoral profunda, hay descripciones pues ya antiguas en osteosíntesis iniciales de la arteria femoral profunda hasta un 77%, asociados al material de osteosíntesis puntualmente a tornillos hasta un 48%, que como conocemos hoy día y con las técnicas quirúrgicas y el advenimiento de nuevos implantes pues se han disminuido considerablemente. Y con artroplastias hay lesiones descritas de la arteria ilíaca externa, sobre todo por el posicionamiento de separadores y retractores de tipo Homans o en el trasfondo o en la porción proximal del fémur, o en el cementado por restos de espículas de cemento anteroinferiores a nivel del acetábulo hasta en un 31%. En cuanto a la circunfleja femoral medial, como ya mencionábamos, se origina de la femoral profunda y a su vez de la femoral común, y pues va a ser la que primordialmente va a irrigar al fémur proximal a través de múltiples ramas y algunas anastomosis que vamos a mencionar las de más importancia. Y esta femoral profunda va a dar una rama circunfleja medial, una rama circunfleja lateral, y esta femoral medial es la que vamos a ir mencionando a lo largo de la charla en este momento. Entonces va a ir, como describíamos, dando diferentes ramas. Esta es una imagen de una artrografía en donde vamos a ver algunas de las ramas, empezando por la rama superficial que va entre el pectíneo y el aductor largo o longus, una rama acetabular que va a dar la rama de la arteria foveolar o la arteria epifisiaria medial, que como vamos a ver más adelante realmente no tiene un porcentaje significativo de irrigación, pero pues está descrita. Una rama ascendente que brinda irrigación al aductor brevis, al aductor magno y al obturador externo, que como vamos a mencionar en un momento es fundamental, no solo para la irrigación, sino para los planos intermusculares a la hora de los procedimientos quirúrgicos, y una rama descendente que se ubica entre el cuadrado femoral, el aductor magno, e irriga primordialmente los músculos isquiotibiales. Entonces aquí en la imagen pues ya entrando estaría la rama profunda, y ya a nivel de la rama profunda, tener en cuenta que esta va a estar localizada sobre la cresta intertrocantérica, entre el pectíneo que va a estar a nivel medial y el tendón del iliopsoas lateral, y ya en el plano más profundo, esta emerge por debajo, como vemos en la imagen del obturador externo, lo cruza de distal a proximal, y después se ubica entre el cuadrado femoral y el gémino inferior y reingresa a través o por debajo del músculo piriforme, como vemos nuevamente aquí en la imagen. Entonces emerge por encima del obturador externo, aquí en la imagen, y nuevamente en la imagen pues ya del espécimen anatómico, se ubica entre el cuadrado femoral y el gémino inferior y posteriormente reingresa por el piriforme. Y en esta imagen pues de un esquema eh, del fémur, digamos ya un modelo, vemos como pues inicialmente está entre el pectíneo y el tendón del iliopsoas y posteriormente al elevar ya en el plano profundo emergiendo por encima del obturador externo, y nuevamente reingresando para ubicarse entre el cuadrado femoral y el gémino inferior. Nuevamente pues recordar y agradecer de forma especial que tanto la charla como las imágenes y múltiples ayudas fueron en ayuda y acompañamiento del doctor Sarasa. Bueno, y continuando, entonces ya entrando a nivel profundo, tener en cuenta que esta rama profunda es la que va a ser fundamental para la irrigación como tal de la cabeza femoral. Esta va a brindar unas arterias retinaculares inferiores que realmente no son constantes, una arteria trocantérica, y ya la rama principal, que de acuerdo a las descripciones anatómicas en cadáveres, continúa posterior al tendón del obturador externo, anterior al gémino superior, como mencionábamos. Posteriormente, perfora la cápsula, perdón, se ubica a nivel del obturador interno y el gémino inferior,
y a este nivel perfora la cápsula articular de forma oblicua hacia craneal, a nivel de la inserción del gémino superior, distal al tendón del piriforme, como veíamos en la imagen y en el video, en donde entraba pues distal al tendón del piriforme, aquí en la parte más profunda, en esta porción. Em, a este nivel es donde va a dar sus ramas terminales, que como vamos a ver son las ramas retinaculares, que son las que toman vital importancia y las que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante al momento de escribir la circulación y la irrigación de la cabeza femoral. Em, en cuanto a estas ramas principales o retinaculares, es importante mencionar que unas ramas intracapsulares, perdón, transversas, ascendentes y terminales. ¿Qué pasó acá? Listo. Como vemos en la imagen, entonces va a haber una rama transversa, una rama ascendente y la rama terminal, que va a ser la rama principal que venimos describiendo, que da pues la rama profunda de la arteria circunfleja femoral medial. Esta discurre la sinovia de la cápsula póstero superior en el cuello femoral, y perforan a nivel del hueso, más o menos, de acuerdo a las descripciones, unos 2 a 4 milímetros laterales en la unión osteocartilaginosa. Y es allí donde toma pues la importancia fundamental la descripción del retináculo de Weitbrecht, que como vemos, y de acuerdo a las ramas descritas de la circunfleja femoral medial, va a tener un aporte o una irrigación en mayor o menor proporción de acuerdo a la localización del mismo retináculo. Entonces, como vemos en la imagen superior de la derecha, esto sería pues el cuello femoral, arriba superior las 12, inferior abajo las 6, y cómo este retináculo va a recibir un porcentaje de irrigación y de las diferentes ramas en diferente proporción, en donde básicamente el retináculo de Weitbrecht anterior va a proveer un 40% de la irrigación de la cabeza femoral, el medial, que es constante, va a proveer un aporte entre un 25 y un 33%, y como mencionábamos, el superior, que también es constante, va a proveer la principal irrigación de la cabeza femoral entre un 66 a un 75%, a través del cual va a transcurrir la rama principal terminal de la circunfleja femoral medial, em, como vemos pues en las imágenes. Pues digamos que en los diferentes artículos, este artículo de Gogda y Bartoniewicz, en donde pues hacen referencia a que la mayoría, y de allí la importancia de identificar la irrigación puntual a través de las arterias retinaculares y las ramas terminales de la circunfleja femoral medial, y es que la mayoría de las arterias nutricias de la cabeza femoral van a transcurrir a través del retináculo, por lo que conocer su localización es importante para cualquier procedimiento en la cadera y también para las lesiones asociadas, y de allí el origen de posibles complicaciones. Entonces, en un paciente que cursa con un deslizamiento epifisario capital femoral, por ejemplo, vamos a ver cómo se tensa puntualmente este retináculo, como vemos en la imagen, y esto es lo que va a llevar a un riesgo aumentado de necrosis avascular de la cabeza femoral de acuerdo al grado del deslizamiento, inclusive sin que el paciente haya sido sometido a ningún tipo de procedimiento quirúrgico. Em, Como vemos en la imagen, pues esto ya es el retináculo en un espécimen, en un paciente pues disecado de forma quirúrgica, y cómo este se tensa en relación con el deslizamiento. Y para describir nuevamente el ingreso de estas ramas terminales de la circunfleja femoral medial al hueso, esto es un espécimen de una cadera derecha, viéndola desde arriba, y vemos cómo estas ramas subsinoviales terminales se ubican en el aspecto postero superior del cuello femoral, y como escribíamos, y de acuerdo a los diferentes estudios, ya vamos a ahondar un poquito en eso, pero penetran en términos generales 2 a 4 milímetros laterales a la unión osteocartilaginosa de la cabeza femoral, em, a este nivel. Este es el mismo esquema representándolo ya en un dibujo, y vemos cómo pues son muy puntuales y son las mismas ramas, esto en medio de contraste con espécimen cadavérico, y aquí ya en el esquema que ellos representan en el artículo. Y a su vez hay una descripción en otros artículos adicionales, básicamente de la distancia a partir de la cual estas ramas se ubican, tanto a nivel o en referencia con otras estructuras anatómicas, como son el trocánter menor, la inserción del obturador externo o la inserción del obturador interno, y vemos que a este nivel en promedio pues van a estar, o el segmento intracapsular de esta rama,
terminal y principal de la arteria circunfleja femoral medial va a estar en términos generales a unos 2,4 centímetros del trocánter mayor. Sin embargo, a nivel del trocánter menor va a estar a 18,2 milímetros. Del obturador externo, como vemos, lo cruza en un punto de distal a proximal, va a estar mucho más cercano a 8,8 milímetros, y el obturador interno a 12,4 milímetros. Todas estas estructuras anatómicas que vamos a tener que tener en cuenta de forma fundamental a la hora de cualquier procedimiento quirúrgico en relación con el cuello femoral. Em, y básicamente, pues para llegar a este punto, entonces se eleva la cápsula y se identifica la arteria retinacular inferior, que es la que está señalada pues en la imagen, y ellos hacen referencia que va a haber un segmento en términos generales seguro, en donde esta línea que está punteada en negro desde la prominencia del trocánter mayor al centro de la cabeza femoral, como vamos a ver, la arteria en términos generales siempre se va a ubicar medial, por lo que si uno se ubica o diseca a nivel lateral, no debería haber ninguna complicación asociada. Entonces, de acuerdo a lo que describíamos, la arteria circunfleja femoral medial va a irrigar el mayor porcentaje y casi la totalidad de la zona de apoyo. Em, Como mencionábamos, se origina en un 65 a 81% de la arteria femoral profunda, y en algunos casos y algunas variantes solamente de la arteria femoral común en un 4 a 34%, y tiene un alto riesgo de lesión tanto en procedimientos quirúrgicos como en lesiones que tensen, como mencionábamos, el retináculo por discurrir a nivel subsinovial. Estudios de dominancia describen en cuanto a la dominancia superior e inferior, que en un estudio de Gautier y Gans, de 24 caderas, 20 caderas describían una dominancia o una presencia exclusiva de arterias retinaculares superiores, y solamente en 4 de estas caderas dominancia de la irrigación tanto superior como inferior, siendo predominante siempre la dominancia de la retinacular superior como rama principal de la circunfleja femoral medial. Como mencionamos inicialmente, la arteria epifisiaria que va a irrigar, perdón, únicamente solamente el área perifobiolar sin un porcentaje de irrigación significativo, y la circunfleja femoral lateral y la metafisiaria con un porcentaje mínimo de irrigación, por lo que centramos nuestra atención en la circunfleja femoral medial como principal fuente de irrigación de la cabeza femoral. Y en cuanto a algunos procedimientos relacionados, y como vamos a mencionar el porcentaje de esta irrigación asociado a estos procedimientos, y es de allí donde toma vital importancia, haciendo referencia puntualmente a la luxación controlada de cadera, tener en cuenta, como vemos en la imagen, que la rama profunda de la arteria circunfleja femoral medial siempre va a mantenerse íntegra durante la luxación controlada de cadera, inclusive posterior a la capsulectomía completa y tenotomía de todos los rotadores externos, siempre y cuando, y siempre es la indicación, se debe mantener íntegro y proteger en su totalidad el músculo obturador externo, ya que básicamente este músculo, inclusive con la cabeza del fémur luxada en rotación externa, es el que va a proteger el vaso en toda la extensión del mismo y durante todo el procedimiento. Y como vemos en la imagen, no va a haber tensión ni compresión de la rama profunda de la arteria circunfleja femoral medial, ni durante el procedimiento quirúrgico, ni durante la luxación, ni la reducción de la cadera, siempre y cuando siempre se tenga protegido y pues se tenga presente el cuidar el obturador externo. Eh, Inclusive describen que no va a haber tensión y no va a haber compromiso de la circunfleja femoral medial, pues de su rama profunda, ni por la dirección de la luxación, ni el posicionamiento de la cadera, siempre teniendo en cuenta que en términos generales y los diferentes estudios hablan de una máxima distancia permitida por el mismo músculo desde el borde inferior de la fobia hasta el borde superior de la fosa acetabular, es decir, una tensión o desplazamiento de este músculo en estas referencias de no más de 9,5 a 10 centímetros, que pues digamos en términos generales es bastante amplio para visualizar la cadera y cualquier procedimiento que necesitemos hacer, ya sea una osteocondroplastia, para un pinzamiento tipo CAM, o cualquier procedimiento adicional de remodelación del cuello femoral. Como vemos pues aquí en la imagen, nuevamente tener en cuenta este rango de seguridad asociado a la osteotomía trocantérica, en donde la circunfleja femoral medial va a transcurrir dependiendo del nivel, pero alrededor a nivel más proximal, a nivel intertrocantérico, entre 1,2 centímetros, y ya superior al trocánter menor tenemos un margen un poco más amplio de 2,5 centímetros, pero en términos generales no se recomienda ir más cerca pues de la base del trocánter mayor a 1 centímetro para evitar el riesgo
riesgo a este nivel, como vemos en la imagen, en donde la unión cabeza-cuello, siempre proteger este margen de 1 centímetro hasta el trocánter mayor para evitar compromiso adicional a este nivel. Y esto teniendo en cuenta que si bien la arteria retinacular y los diferentes vasos retinaculares, inclusive el inferior, que no es el más representativo en cuanto al porcentaje de irrigación, pero está presente y también se debe proteger, transcurren subsinoviales. Estos perforan a nivel del cuello femoral a través de unos forámenes, estos forámenes alrededor de 15, en los diferentes estudios un rango de 8 a 21, un diámetro de estos forámenes que puede ir de 0,1 a 1,55 milímetros con un promedio de 0,84, de acuerdo a lo que hemos visto en las diferentes imágenes. Y es fundamental, y los diferentes estudios anatómicos han descrito en qué porcentaje y en qué uso horario se localizan la mayor proporción de estos forámenes. Y como mencionábamos, esto va en relación con las principales fuentes de irrigación, en donde el 77% van a ir de las 9 a las 2, correspondiendo esto pues a la zona donde va a estar localizada la rama profunda de la arteria circunfleja femoral medial y el retináculo en su porción postero superior, un 4%, mucho menor de las 2 a las 6 y un 19% de las 6 a las 8. Y en los diferentes estudios anatómicos y cadavéricos realizados, e inclusive en pacientes con medio de contraste, evaluando pues el riesgo asociado de procedimientos de luxación quirúrgica controlada y procedimientos asociados para remodelación del cuello femoral, se ha descrito que siempre y cuando, y como vemos en las imágenes, han hecho descripciones detalladas pues de la inserción de la circunfleja femoral medial, de sus ramas terminales, de su rama asociada inferior, de las ramas ascendentes, digamos que en estudios tanto con medio de contraste como sin medio de contraste, como vemos en la imagen, la principal distribución o la zona de mayor irrigación donde transcurre la rama principal o profunda de la arteria circunfleja femoral medial entre las 10 y las 2. Esto pues simplemente representando ya el punto de ingreso de la rama a nivel óseo, evidenciando pues que hay un margen muy limitado, más o menos de 2 milímetros y la mayor densidad entre 4 a 6 milímetros según los diferentes estudios ya del ingreso de las diferentes ramas que perforan subsinovial a la cabeza femoral, y llegan a la conclusión definitiva de que la principal ubicación, la principal densidad pues de vasos retinaculares va a estar entre las 10 y las 12 horas, y que el retináculo o la porción se va a extender en su totalidad, o la porción más gruesa con un grosor más o menos de 20 milímetros entre las 1 y las 10 horas. eh, y la distancia del borde o del margen del cartílago y el foramen vascular debajo de esta sinovial va a ser, como mencionábamos, entre 4 a 6, siendo un promedio de 6,5 milímetros. Y teniendo en cuenta estos reparos y ubicándonos o disecando el retináculo fuera de estas zonas de riesgo, es donde la luxación controlada o se logra con una buena curva quirúrgica y en centros especializados, buenos resultados con un porcentaje muy bajo de necrosis avascular. Siempre también teniendo presente que la profundidad del borde o el margen del cartílago a las venas intraóseas va a ser de 5,3 milímetros. Con esto digamos que presente a la hora de disecar estas arterias retinaculares puntualmente, pues cada una de ellas, uno inferior no tendría por qué entrar, pero inclusive de ser necesario, y sobre todo protegiendo el obturador externo y la rama profunda de la circunfleja femoral medial, es un procedimiento seguro y que no traería complicaciones de necrosis vascular asociada, siempre habiendo un porcentaje significativo pues asociado escrito en los estudios. em, pero con las consideraciones que hemos venido describiendo anatómicas, este riesgo pues se disminuye de forma considerable. Tener en cuenta adicionalmente que en los niños esta rama principal sobrepasa la fisis, esta rama principal o profunda, por lo que también es fundamental a la hora de irrigación de la irrigación, perdón, de la cabeza femoral o asociaciones con arrestos fisiarios. Y es allí donde está descrito que no solo en procedimientos quirúrgicos, sino en lesiones asociadas en donde haya desgarro del periósteo, en esta zona va a haber una obstrucción mecánica y un riesgo aumentado pues, de necrosis avascular de la cabeza femoral. En cuanto a las anastomosis, pues puntualmente tener en cuenta que hay anastomosis centrales y periféricas. Dentro de las centrales, la principal descrita, o sobre todo la que toma es fundamental más bien, perdón, al momento de la irrigación de la cabeza femoral, la anastomosis que se da
a nivel de la arteria circunfleja femoral lateral, por una de sus ramas profundas a nivel de la base del cuello del fémur, y a nivel de las periféricas, la rama profunda de la arteria glútea inferior, que va por el borde del piriforme, posterior al tendón conjunto, que también vamos a describir. Siempre tener en cuenta y simplemente a modo de referencia que las anastomosis centrales van mediales o anteriores al trocánter menor, y las periféricas están laterales o posteriores al trocánter menor, que sería nuestro punto de referencia. Y en cuanto a la anastomosis de la rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral, como vemos en la imagen, es una anastomosis entre una rama superficial de la arteria circunfleja femoral, perdón, una rama profunda de la arteria circunfleja femoral lateral, como describíamos previamente, y la arteria obturatriz, lo que va a brindar una conexión entre el sistema ilíaco interno y externo, más o menos localizado a unos entre 1,4 y 2 milímetros a nivel del trocánter menor, que va a ser nuestro punto de referencia. Em, y como vemos pues en las imágenes, marcado en 5 está la circunfleja femoral lateral, y la rama ascendente asociada, que va a ser la que va a brindar la anastomosis, que como mencionamos, si bien la circunfleja femoral lateral no tiene un porcentaje muy alto de irrigación de la cabeza femoral, esta anastomosis con la arteria obturatriz, al involucrar los dos sistemas, sí implica o compromete un porcentaje mayor de aporte a la circulación de la cabeza femoral. Y ya la anastomosis de la arteria glútea inferior, con la arteria glútea superior en la porción posterior del techo acetabular superior, como vemos en la imagen, y que va a brindar diferentes ramas. Va a brindar una rama acetabular que, como describimos pues inicialmente, sí va a ser rama de la glútea inferior, una rama para el nervio ciático, ya la rama terminal de la glútea inferior, y unas ramas acetabulares y supracetabulares, que tienen más porcentaje de irrigación originado de la arteria glútea superior, por lo que esta anastomosis toma vital importancia a la hora de la irrigación acetabular, como describimos inicialmente. Aquí pues señalada la zona de la anastomosis y la rama de la arteria glútea inferior que provee pues la rama principal de la anastomosis. Y en las imágenes, adicional a las estructuras pues resaltadas anatómicas, vemos puntualmente señalada en 6 esta rama que brinda la glútea inferior para la anastomosis, y su ubicación anatómica entre el obturador externo, el obturador interno y los géminos, y la rama o la porción del trocánter mayor. Esto nuevamente pues aquí para señalar la rama de la anastomosis. Y ya para finalizar, y pues a manera de conclusiones, y pues la misma, digamos que la misma consideración inicial en la charla, y es que es fundamental y de vital importancia conocer la anatomía vascular de la cadera, y cómo las arterias pues retinaculares, principalmente la rama principal y profunda de la arteria circunfleja femoral medial, de lesionarse, tienen un riesgo alto de asociarse con necrosis avascular de la cabeza femoral. Básicamente una lesión a este nivel es igual a necrosis avascular de la cabeza femoral, y hay un riesgo asociado de no conocerse las estructuras anatómicas y no contar con la curva pues adecuada y en un centro adecuado para realización de estos procedimientos, de lesionarse estas estructuras con procedimientos como luxaciones controladas u osteocondroplastias. Digamos que adicional, pues tener en cuenta la irrigación descrita del labrum acetabular, y cómo esta irrigación sí es fundamental y es útil tanto para definir a la hora de lesiones laborales la reparación o no de estas, dependiendo del diámetro de la lesión, ya que sí hay un potencial significativo de cicatrización contrario a lo que se piensa, y pues siempre tener en mente la posibilidad de lesiones intraquirúrgicas. Pues esta frase que tenía el profe en la charla, y que también está escrito en alguno de los artículos, y es que la preservación del aporte vascular a la cabeza femoral es crítico durante los procedimientos intracapsulares abiertos o artroscópicos de cadera, esto con el fin de evitar la necrosis avascular, y creo que es la principal conclusión que nos debemos llevar del estudio de la anatomía vascular de la cadera. Y esto sería, profe, lo que teníamos para hoy.